Muy buenos días, compañeros. Un gusto poderles saludar. Sean ustedes bienvenidos al curso de módulo de competitividad 4. Estamos ya en la semana número 9 y continuando con el desarrollo de nuestro programa, pues vamos a hablar el día de hoy sobre la importancia del respeto a la ley, ¿verdad? Entonces, atendiendo a ello, pues el objetivo de nuestra clase pues es entender la importancia del respeto a la ley. Pero previo a continuar con nuestro tema, según lo que se indica dentro de nuestro programa, vamos a culminar el tema de las auténticas, ¿verdad? Y reconocimientos de firmas. Tenemos, que tenemos que aclarar, pues, lo siguiente, ¿verdad? Que el tema de auténticas, auténticas, pues, lo correcto, en cuanto al nombre, es actas de legalización, ya sea un acta de legalización de firma o una acta de legalización de documento. En cuanto a la doctrina y otras legislaciones, pues se le ha conocido con diferentes nombres. Entre ellos, pues se les menciona como auténticas, testimonios de firma, certificaciones de firmas, legitimidad de firmas, entre otros, ¿verdad? Entonces, atendiendo a nuestro código de notariado, pues tenemos que son actas de legalización de firmas o actas de legalización de documentos. Entonces, las actas de legalización de firmas, pues consisten en la declaración del notario, a veces llamada auténtica, ¿verdad? De que las firmas, pues, que figuran en el documento, son verdaderas por conocer a los firmantes y haber estos firmado en su presencia. Entonces, según nuestro código de notariado, pues este no define, no nos da una definición exacta sobre qué debemos entender por legalización, ¿verdad? Solamente estipula, pues, que los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Pues eso lo vamos a encontrar en el artículo 54 de su código civil, su código de notariado, perdón, en el párrafo inicial. Entonces, tenemos que las actas de legalización es un documento extra protocolar, ¿verdad? Entonces, recordemos de que en la clase anterior mencionábamos los documentos, ¿verdad? Que los documentos pues van a constituir una prueba fehaciente o nos van a dar una justificación, ¿verdad? De algún acuerdo, de algo que hemos pactado con otra u otras personas. Entonces, atendiendo a ello, pues entonces mencionábamos que vamos a encontrar documentos privados y documentos públicos. Dentro de los documentos privados, pues hay con firma legalizada y sin firma legalizada. Dentro de los documentos públicos sí vamos a encontrar los documentos principales y los documentos extraprotocolares, ¿verdad? Entonces, mencionamos en su momento que los documentos principales son los que obran dentro de su protocolo, ¿verdad? Así también mencionábamos de que estos pues son redactados, tienen características que no debemos de obviar, ¿verdad? Toda vez de que estos son redactados en hoja de papel especial para protocolos, ¿verdad? Y entonces esa hoja, ¿verdad? Ese protocolo iniciamos nosotros a cartular el 1 de enero de cada año y finalizamos el 31 de diciembre. Entonces, atendiendo a ello, pues el protocolo viene a ser la colección ordenada, ¿verdad? De las escrituras matrices. Escrituras matrices van a ser aquellos instrumentos públicos que nosotros faccionemos, en el cual pues puede una persona o conviene en crear, en modificar o extinguir una obligación, ¿verdad? Así también de las actas de protocolación, ¿verdad? Las actas de protocolación pues son documentos que se encuentran en hoja simple, ¿ya? Son documentos que se han extendido, la mayoría, pues, por documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Y estos documentos, para que puedan surtir efectos dentro de Guatemala, pues deben de ser incorporados
a nuestro protocolo. Es ahí, esta pues es una razón por las cuales pues se da la alteración o la, sí, alteración, ¿verdad? La alteración ordenada tanto del número correlativo que traen las hojas de protocolo y que son insertos, ¿verdad? Son insertos dentro de nuestro protocolo para que podamos hacer constar en qué folio, dentro de qué hojas queda contenido en estos documentos y pueda inscribirse al registro correspondiente y poder surtir efectos legales aquí en Guatemala. Entonces tenemos también que dentro del protocolo se hacen constar las razones de legalización de firmas, ¿verdad? Y así también, estas razones de legalización de firmas es, y que más adelante pues vamos a tratar de explicar, es sobre la obligación que nosotros tenemos como notarios al momento en que se nos requieren nuestros servicios para autenticar una firma. Nosotros tenemos un plazo en el cual debemos realizar esa razón dentro de nuestro protocolo. Tomando en cuenta que esa razón pues no es una escritura pública, más sin embargo sí se le debe de colocar el número correlativo, ¿verdad? Si ya realizamos 5 escrituras, pues nos corresponde realizar la número 6. Entonces, acabamos de autenticar una firma, entonces corresponde asentar pues esa razón de legalización de firma. Entonces, le correspondería el número 6 siguiendo la fecha, toda vez de que nosotros dentro del notariado pues tenemos prohibido antedatar y postdatar, ¿verdad? Entonces, teniendo el cuidado correspondiente sobre ello, pues vamos a realizar dicha razón. Así también el protocolo se encuentran contenidos los documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, ¿verdad? Entonces, a eso atiende los documentos principales, ¿verdad? Los documentos que constan en protocolo. La diferencia de estos documentos que se encuentran en protocolo es que garantiza la seguridad jurídica, aparte que garantiza la perpetuidad. Se pierde el documento que nosotros como notarios le hemos extendido a nuestro cliente, en este caso pues puede ser el testimonio, puede ser una copia simple legalizada, y la persona pues lo pierde, lo extravía o se lo roban. Entonces puede acudir nuevamente con nosotros y nosotros volver a extender pues otro testimonio o lo que corresponda, ¿verdad? Y hay una forma se garantiza en este caso, por decirlo de alguna manera, la reproducción, ¿verdad? Y en el caso de los documentos que están fuera del protocolo o que son extraprotocolares, es decir, que estos se realizan en hoja, en cualquier tipo de hoja simple, ¿verdad? Así también estos documentos, pues, es un acuerdo o es un pacto que se realiza entre personas, ¿verdad? Y al momento de que si se le queda ese documento, pues queda en favor de alguna de las partes y se logra extraviar, se logra perder, se logra deteriorar pues ese documento, ya no hay una manera para poderla reproducir, ¿verdad? Entonces, en el protocolo hay perpetuidad. En el caso de los documentos que están fuera del protocolo, ahí no hay una garantía de que se pueda volver a reproducir. Se perdió, ¿verdad? Entonces, no hay una certeza jurídica al respecto, se desampara en cierto modo, pues, a las partes, ¿verdad? Y así también, dentro de los documentos, pues, extraprotocolares, esto tiende a significar, pues, que no llevan un número correlativo, toda vez de que no se encuentran realizados o faccionados dentro de las hojas especial para protocolos, no van en papel especial de protocolo, la firma puede ser signada en cualquier clase de papel, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta
es que el notario pues jamás puede legalizar impresiones digitales, ¿verdad? En este caso, pues se tiene que firmar un testigo a ruego y el notario legaliza la firma del testigo a ruego. Esto atendiendo pues al artículo, eso atendiendo al artículo 54 y 56, ¿verdad? Si la firma hubiere sido puesta por una persona a ruego de otra, que no supiere o no pudiere firmar, ambas comparecerán al acto. Para el caso de reconocimiento será suficiente la concurrencia del obligado, lo que hará constar el notario. La persona que no supiere o no pudiere firmar pondrá su impresión digital al pie del acta, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta de que si la persona pues no sabe firmar, nos presenta un formulario X, ¿verdad? Un formulario donde el cual se requiere pues la legalización de la firma, ella no sabe firmar, pues se hace constar de que por ignorar firmar, pues deja la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, deja la impresión digital y hacemos constar de que firma a ruego, pues el señor fulano de tal, ¿verdad? Y por no ser de nuestro conocimiento, pues lo identificamos y así de primero, pues iría la huella, la firma del testigo, y abajo, pues nosotros realizamos la auténtica, hacemos constar de que estamos autenticando la firma del señor fulano de tal, quien firma a ruego de la señora fulana de tal, quien por ignorar firmar, y volvemos a hacer el mismo razonamiento, ¿verdad? De que quien por ignorar firmar, pues deja la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha, ¿verdad? Quienes quienes vuelven nuevamente a firmar, ¿verdad? Entonces firma el testigo y volvemos a que se vuelve a colocar la huella de la señora, en este caso, y la palabra mágica dentro de las actas de legalización es ante mí, ¿verdad? Usted como notario va a consignar esas palabras, esas dos palabritas, que es ante usted, ante su presencia, pues están firmando las personas, ¿verdad? Entonces, no olvidar pues esas dos palabras, que todo lo que se haga ante su presencia debe de llevar las palabras ante mí, ¿verdad? Cuando nos referimos a sin nada, ¿verdad? Es decir, que la persona firma en presencia del notario. Y cuando es reconocida la firma, ya aparece en el documento, ¿verdad? Es decir, de que ya está ahí. Entonces, hay una excepción a todo lo que hemos mencionado en cuanto a la legalización de firma, que la persona firma y también deja huella, ¿verdad? También deja la impresión dactilar y es al momento de realizar la inmovilización de bienes ante el registro de la propiedad, ¿verdad? Cuando se solicita la inmovilización de un bien en particular, pues dentro de la solicitud se hace la auténtica y se firma y se deja huella también. En cuanto al contenido y formalidades, pues lo exigido para el acta de legalización de firmas, estas están contenidas en la literal A del artículo 55 de su código de notariado, el cual refiere porque la estructura pues, de una auténtica debe de contener los siguientes requisitos. Primero de ellos debemos de consignar el lugar y la fecha. El nombre o nombres de los signatarios, ¿verdad? Los vamos a identificar por sus nombres y apellidos tal como constan en su documento de identificación. Así también vamos a realizar la identificación por los medios establecidos si no fueren conocidos del notario, ¿verdad? Vamos a consignar su número el código de identificación, ¿verdad? El CUI. Así también de que la fe de que la firma o firmas pues son auténticas, que han sido puestas en presencia de nosotros como notarios.
Y por último, pues se tiene las firmas de los signatarios y los testigos, pues si los hubiere. Y la firma y sello del notario, precedida de las palabras mágicas, que se recuerdan cuáles son esas palabritas. Esas palabras, pues son ante mí, ¿verdad? El acta de legalización, pues se redacta a continuación de la firma, que se legaliza no importando la clase de papel en que esté escrito el documento. Cuando el acta de legalización o auténtica pues se escriba en hoja independiente, lo que debemos de realizar nosotros es de que por falta de espacio pues no se está realizando a continuación en seguimiento del documento, sino que lo estamos realizando en hoja independiente y lo que vamos a realizar es una breve relación, ¿verdad? Del documento con el acta. Esto se hace pues con el fin de que no se le dé un mal uso a la siguiente hoja, ¿verdad? De donde estamos nosotros haciendo constar la auténtica. En todo caso, el notario va a firmar y va a sellar la o las hojas anteriores a la que se encuentra suscrita el acta de auténtica, haciendo constar que en la misma, pues, esa circunstancia. Eso atendiendo, pues, el artículo 58. El notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a la que en que se encuentre suscrita el acta de auténtica, haciendo constar en la misma esta circunstancia. Si el acta de auténtica se suscribe en hoja independiente del documento, se hará relación de esta en el acta, ¿verdad? Entonces, así también, en cuanto al acta de legalización de firmas, la única obligación posterior que se deriva de esta es que el notario, ¿verdad? Es que el notario debe tomar razón en el protocolo a su cargo. Esta razón o esa obligación la tenemos nosotros un plazo y ese plazo pues lo debemos de realizar dentro de los 8 días siguientes de haberse autenticado el documento. Eso atendiendo pues el artículo 59. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar. La toma de razón pues contiene lugar y fecha. Debemos consignar el nombre y apellido de los signatarios, sea de las personas que han firmado, una descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos, ¿verdad? Si autenticamos un título de propiedad de un vehículo, pues tenemos la obligación pues de asentar la razón de legalización de firma y vamos a consignar número 15 de fecha 15 en la ciudad de Quetzaltenango, el departamento de Quetzaltenango, el día tal, ¿verdad? El lugar y fecha. Y así también, pues, con fecha tal, pues se realizó la auténtica del título de propiedad de tal, de los número tal y de los señores fulano de tal, ¿verdad? Entonces, indicamos, los identificamos, pues no hay necesidad de identificarlos, sino únicamente consignar los nombres y apellidos de las personas que tuvieron, a los cuales pues les realizamos la auténtica, ¿verdad? Y esta razón vamos a consignar nosotros las palabras por mí y ante mí, ¿verdad? Por mí y ante mí, porque nosotros lo estamos realizando. Entonces, la razón de legalización de firmas pues tiene como objeto pues llevar un control de las mismas, en virtud pues, de que los documentos pues quedan en poder de los particulares. Así también la razón contiene las siguientes formalidades, ¿verdad? Como hemos indicado, esta debe de redactarse en papel especial, sellado especial de protocolos, debe contener el número de orden,
el lugar y la fecha, el nombre y apellido de los signatarios, como les indiqué, así también la descripción que debemos de hacer y la firma del notario. Entonces, de las razones de legalización de firmas, aunque no es una escritura como tal, pues se debe extender o es prudente pues extender el testimonio especial, no, perdón, es prudente o se puede extender un testimonio a favor del cliente, ¿verdad? Como obligación, sino cada documento o cada instrumento, cada contrato que nosotros faccionemos dentro de nuestro protocolo, tenemos la obligación, ¿verdad? La obligación de poder, de extender el testimonio especial para el Archivo General de Protocolos. Eso tal como se contempla pues, en el artículo 37 de su Código de Notariado, ¿verdad? En cuanto al testimonio que en algún momento pues, se le pudiera extender al interesado de la toma de razón, pues es el fundamento, sería el artículo 66 de su Código de Notariado. El hecho de tratarse de una razón no lo exime de estas obligaciones, ¿verdad? Toda vez de que recordemos de que si nosotros obviamos o no enviamos los testimonios especiales en el tiempo que corresponde, que son los 25 días hábiles después de su autorización, entonces, contados a partir de su autorización, entonces incurrimos en una multa, ¿verdad? Esa multa, pues, actualmente es de 25 quetzales por cada testimonio. Así también, y si no enviamos, pues, nuestro aviso trimestral o no cumplimos con dar los testimonios especiales dentro del trimestre en específico, entonces podemos salir inhabilitados, ¿verdad? Podemos ser inhabilitados por parte del Archivo General de Protocolos y sale la publicación pues en el diario oficial y que hasta el no dar no cumplir, ¿verdad? Con todas nuestras obligaciones, pues no somos habilitados. Para tal efecto, pues tendríamos imposibilidad para adquirir hojas de papel especial para protocolos, no podemos ingresar documentos al registro de la propiedad, ¿verdad? Hasta que no se presente la certificación o la constancia donde por parte del Archivo General de Protocolos que ya estamos autorizados nuevamente, por decirlo de alguna manera, autorizados para seguir cartulando, ¿verdad? Entonces, para lo cual pues hay que, con dicha certificación o constancia que nos extiende el Archivo General de Protocolos, debemos de acudir pues a seguridad registral, ¿verdad? Para que del registro de la propiedad para que se nos habilite nuevamente en el sistema. Así también, ante la Superintendencia de Administración Tributaria, pues debemos de presentar esa constancia, la constancia de colegiado activo y si no estoy mal, la fotocopia de nuestro DPI y el intendente pues el administrador pues debe de habilitarnos en el sistema para poder comprar especies fiscales, ¿verdad? O papel de protocolos. La ley de timbre notarial pues no tiene grabado dicho impuesto en cuanto al testimonio de la razón que que en dado caso pues podría solicitar el interesado. Entonces, siendo esto pues el valor de tributo en cuanto al momento de remitir pues el testimonio especial al Archivo General de Protocolos es por un valor indeterminado. Entonces, el Código de Notariado pues refiere que cuando son contratos de valor indeterminado, pues están afectos a se le tiene que adherir un timbre notarial de 10 quetzales, ¿verdad? En cuanto al tributo que realizan las auténticas, ya sea una auténtica de firma o una auténtica de documento, pues están afectos a un timbre fiscal de 5 quetzales, que son estos amarillitos, y un timbre notarial de 10 quetzales, ¿verdad? Entonces,
El juego de auténtica comprende un timbre fiscal de 5 quetzales y un timbre notarial de 10 quetzales. Así también tenemos que en cuanto las actas, en cuanto a las actas de legalización de documentos, es de que es el acta, pues se redacta, que redacta el notario en el mismo documento o en hoja adicional, si fuere necesario, en la cual pues da fe, ¿verdad? Da fe que la misma pues es copia fiel de su original por haberse reproducido en su presencia. Los requisitos legales pues establecidos por la ley pues en materia de esta materia pues tenemos, se encuentra fundamentado pues en el artículo 54, ¿verdad? Y así también pues tenemos en el artículo 54 de su Código de Notariado, para los casos de legalizar fotostáticas, fotocopias y cualquier otra reproducción pues elaborada por procedimientos análogos. Y ahí se contempla que siempre pues sea procesada, copiada o reproducida del original, que dicha reproducción pues se haga en presencia del notario. Y dentro de las formalidades pues, exigidas por nuestro Código de Notariado, pues están que la acta de legalización de documentos pues debe de contener el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones pues son auténticas, cuando pues materialmente sea imposible redactarlas sobre el mismo documento, debe hacerse pues una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores, aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado. La firma y sello en todas las hojas anteriores a la última. Al finalizar, al final, pues la firma y sello del notario, ¿verdad? Entonces recordemos que cuando finalizamos una auténtica de firmas, aparecen nuevamente las firmas de las partes y seguido, pues consignamos ante mí y firmamos nosotros y sellamos. Muy aparte es en las actas de legalización de documentos. Realizamos la auténtica, ¿verdad? Como es de documentos. Entonces, las palabras a consignar son por mí y ante mí, firmamos y sellamos, ¿verdad? Firma, las palabras que nosotros consignamos como notarios son ante mí, y en las de documentos consignamos las palabras por mí y ante mí. Luego firmamos y sellamos. Entonces, de lo anterior, antes mencionado, se deduce que puede darse el caso de que en la misma hoja pues, que se legaliza o autentica, se redacte el acta o bien que materialmente pues, no es posible. Entonces, se tenga que redactar en una hoja adicional, para lo cual pues, es necesario hacer una breve relación del documento que se está legalizando. En cuanto a la validez, en Guatemala, pues la fotocopia legalizada tiene validez, las leyes procesales le reconocen valor, también regula el derecho del juez o del adversario de ser exhibido el documento original. Eso atendiendo pues al artículo 177 y 178 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Para los casos que exigen pues, documentos originales, pues estos deben presentarse. Y no quiere decir pues, que se dude de la fe pública que tiene el notario. Ejemplo de ello pues, son cuando nos piden auténticas de DPI, auténticas de un pasaporte, auténticas de licencias de conducir, ¿verdad? Entonces, entre otros. Ahora bien, en cuanto... y algo que resaltar acá para finalizar el tema, las actas de legalización de documentos, de igual manera, les tenemos que adherir un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. Muy bien, ahora atendiendo a nuestro tema de la importancia del respeto a la ley, entonces tenemos que la ley, ¿verdad? La ley se refiere a la norma jurídica que emana del Poder Legislativo, ¿verdad? Que este reglamenta pues el procedimiento para la aplicación de la ley sustantiva al caso concreto. En estos términos generales, pues
sin distinguir entre poder constituyente y organismo legislativo. Pues se estima pues, que las normas procesales pues, pueden ubicarse en la Constitución, en normas constitucionales, en códigos procesales y sustantivos. Por ello, pues también se les denomina legislación. Entonces, la ley, recordemos que para que nazca una ley y tenga pues efectos jurídicos, hay un proceso legislativo en Guatemala, ¿verdad? El proceso de la formación y sanción de la ley, y este se encuentra contenido en los artículos 174 al 181 de su Constitución. Y los pasos pues son los siguientes. Recordemos que se inicia con la iniciativa, la discusión, la aprobación, sanción y publicación, ¿verdad? Entonces, nuestra Constitución política, pues al referirse a la independencia del organismo judicial y a la potestad de juzgar, estipula que la justicia pues se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. De esa cuenta, entonces, nuestra Constitución pues refiere que únicamente a la ley con exclusión de otras fuentes, ¿verdad? Entonces, recordemos que en el artículo 5 de nuestra Constitución, pues se refiere a la libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. El artículo 6 refiere a la detención legal, ¿verdad? Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino y en virtud pues, de orden librada con apego a la ley. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo antes dispuesto será sancionado conforme a la ley. Se habla también de la detención por faltas o infracciones. Quienes desobedezcan el emplazamiento serán sancionados conforme a la ley. Nuestra Constitución también nos da el derecho de defensa. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal. Se menciona también la irretroactividad de la ley. No hay ley, no hay delito, ¿verdad? No hay delito sin pena ni ley anterior. Habla sobre los menores de edad que transgredan la ley, ¿verdad? Hay sanciones a funcionarios y empleados públicos y estos serán sancionados conforme a la ley. Así también, en cuanto a los artículos 28 y 29 que se refieren al derecho de petición conforme a la ley. Por otra parte, pues los artículos 165 y 171 mencionan que prescribe que corresponde al Congreso pues decretar, reformar, derogar las leyes. El artículo 174 pues establece el procedimiento a seguir para la formación y sanción de la ley. Así también en cuanto al organismo judicial, pues el artículo 203 refiere a la independencia del organismo judicial, indicando que la justicia se imparte conforme a la Constitución, ¿verdad? Y a las leyes de la República y que los magistrados y jueces en el ejercicio de su función, pues únicamente están sujetos a la Constitución y a las leyes. Entonces, para concluir, pues podemos decir que nuestro ordenamiento jurídico pues está fundamentado en la ley emanada por el organismo legislativo. Así también, por su parte, pues la ley del organismo judicial, pues en el artículo número 2, pues nos indica que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará, la costumbre pues se regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, sino siempre que no sea contraria a la moral o al ordenamiento, al orden público y que resulte probada, ¿verdad? Así también, refiriéndose a la supremacía de la ley, también prescribe la ley del organismo judicial, pues que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario, ¿verdad? Entonces, de esto pues se desprende que nuestro ordenamiento jurídico, la ley es la fuente primaria o principal del derecho guatemalteco y por ende del derecho procesal guatemalteco. Entonces, así también
los códigos procesales civiles y penales en Guatemala, pues refiere pues que la jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, ¿verdad?, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas del código. Así también, pues los tribunales van a rechazar de forma razonada toda solicitud, pues que no llene los requisitos que la ley establece. Por parte del Código Procesal Penal, pues se refiere que los tribunales y sujetos procesales, pues no podrán variar las formas del proceso ni las diligencias o incidencias. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medidas de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento pues llevado a cabo conforme a las disposiciones del Código, a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se desprende? Entonces, que de todo esto, pues se desprende que conforme a nuestro ordenamiento jurídico, únicamente la ley es la fuente que crea las normas que regulan el procedimiento por medio del cual pues se administra justicia en nuestro ordenamiento nacional. Entonces, nos quedamos de que la ley, pues en sentido amplio, pues se entiende por ley a todas las normas jurídicas reguladoras de los actos y de las relaciones humanas aplicables en determinado tiempo y lugar, ¿verdad? Entonces, recordemos de que en cuanto al tiempo, tenemos que la vigencia de las normas, se habla de la retroactividad, de la ultraactividad de la ley. Entonces, ¿cuál es la vigencia de una ley? Es decir, ¿cuándo nace a la vida jurídica y cuándo deja de existir, ¿verdad? Entonces, según los principios pues, que gobiernan en nuestro sistema jurídico, la promulgación, la publicación, la derogación de una ley debe hacerse siguiendo un procedimiento establecido, ¿verdad? Ese procedimiento establecido dentro de nuestra Constitución política. Entonces, al respecto, pues nuestra Carta Magna, al regular la vigencia de las leyes, pues prescribe que la ley comienza o empieza a regir en todo territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma pues se amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Entonces, en el mismo sentido, pues siguiendo la normativa constitucional, la ley del organismo judicial, al regular en su artículo 6 la vigencia de la ley, nos dice que la ley pues empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma pues amplíe o restrinja dicho plazo, ¿verdad? Entonces, en ese cómputo de ese plazo, pues se tomarán en cuenta todos los días, ¿verdad? Respecto a la derogatoria de la ley, la misma ley del organismo judicial, pues refiere que las leyes, pues, se derogan por leyes posteriores, ¿verdad? 1, por declaración expresa de nuevas leyes. 2, parcialmente por incompatibilidad de disposición contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. 3, totalmente cuando la nueva ley pues regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Y 4, puede ser total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de derogación de una ley, pues no recobran vigencia las que éste hubiere derogado, ¿verdad? Entonces aquí suele hablar de retroactividad cuando estamos hablando de que entra en vigencia una ley, pero cuando tiene efectos positivos o tiene efectos a favor del reo, esta ley va a regir hacia atrás, ¿verdad? Y hablamos de ultraactividad cuando viene una ley del pasado, tiene efectos en el futuro, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la retroactividad y la ultraactividad. Suele acontecer pues que una ley derogada, una
una ley que ha sido derogada, pues continúe su vigencia al amparo de la nueva ley, ¿verdad? Entonces, a esto último, pues se le conoce como ultraactividad. Y puede suceder también que una ley, al ser promulgada, quiere regir situaciones pues, que han sido realizadas al amparo de la ley derogada. Estamos ante la presencia de una retroactividad de la ley, ¿verdad? Entonces, la ley del presente, ¿verdad? Salió una nueva ley hoy y quiere tener efectos a favor en un caso concreto, va hacia atrás, estamos ante la retroactividad y la ley que ha sido derogada, pues quiere surtir efectos en un caso concreto en el futuro, estamos ante una ultraactividad, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere pues la ley en el tiempo y después en cuanto al lugar, pues estamos hablando pues cuál es el ámbito espacial de aplicación de la ley guatemalteca, ¿verdad? Entonces a eso pues están la jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales. Entonces, para no, cuando decimos para no vivir en la armonía, si no hubiera pues leyes, normas, reglamentaciones, ¿qué haría cada uno? Pues al no haber una reglamentación, ¿verdad? De no poder encuadrar pues cada conducta de cada uno, pues habría un libre albedrío, cada uno hiciera lo que quisiera. Entonces viene la norma, ¿verdad? Entonces las normas, la importancia pues radica en que las reglas de la sociedad y el protocolo pues sirven para comportarse con corrección y decoro en cada ocasión que lo acredite. Y de esta forma pues poder desempeñarse bien y no hacer u obrar con estridencias, ni el vestir, ni el decir, los buenos modales, hacer más llevadera pues la vida y las relaciones con los demás. Claro que estas reglas pues no se utilizan en todos los niveles sociales ni en todos los países, en todos los países pues son lo mismo, pero es importante pues tener conocimiento de ellas, de la sociedad en la que vivimos para poder comportarnos debidamente. Pero es importante pues tener conocimiento de ellas, de la sociedad en la que vivimos para poder comportarnos debidamente. Vamos a encontrar las leyes, las normas pues que pertenecen a toda la sociedad y son iguales para todos. Los acuerdos pues pertenecen al ámbito más privado, pueden ser acuerdos entre vecinos, acuerdos entre ciertas personas en particular para resolver algún caso concreto, acuerdos entre empresarios, pero si no estamos de acuerdo con la aplicación o la interpretación que se haga de la ley, podemos recurrir a los órganos jurisdiccionales, quienes con base a pruebas reales y concretas, pues van a decidir quién tiene la razón o el mejor derecho. Pero aquí es importante pues acreditar el porqué de nuestra posición. Un tribunal o un juzgado nunca podrá resolver por simples presunciones o dichos de las personas, ¿verdad? Deben basar su resolución a la sana crítica. Si no estamos de acuerdo pues, con la aplicación o la interpretación que se haga de la ley, podemos recurrir a un órgano jurisdiccional, hacer ver cuáles son nuestras pretensiones para poder, y es ahí donde se va a decidir quién tiene la razón o el mejor derecho, pero aquí es importante acreditar el porqué de nuestra posición. Un tribunal, como hemos indicado, nunca podrá resolver por simples presunciones o dichos de las personas y siempre va a basar su resolución a la sana crítica. Entonces, de todo esto, pues nos surgen tres interrogantes. ¿Cuál es la importancia de las leyes para una sociedad? ¿Por qué es bueno respetar las leyes? ¿Y qué diferencia puede establecerse entre las leyes y normas? ¿Verdad? Entonces, por cuestión de tiempo nos vamos a quedar acá y vamos a continuar el tema en la siguiente clase. Las preguntas de estudio pues son las siguientes. ¿Es toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas aplicable en determinado tiempo y lugar?
Dos, los funcionarios públicos gozan de la libertad de acción en el sentido de poder hacer todo lo que la ley no prohíbe en el desempeño de su función. Tres, por cuánto tiempo se le puede deducir responsabilidades civiles a los funcionarios públicos. Cuatro, a partir de qué horas puede ingresar las autoridades a una vivienda con orden de juez competente. Y cinco, en qué situación pueden las fuerzas de seguridad del Estado registrar a una persona o vehículo, ¿verdad? Entonces, hemos terminado la clase del día de hoy, compañeros. Agradezco la atención prestada. Que tengan un excelente día.